Senta Rex. ¿Cómo está, senadora? Qué grato saludarla para Cochabamba y el país. Bienvenida al programa de Primera Mano. Buen día, gracias por la invitación al programa Primera Mano y un placer, un gusto estar con usted. Senadora, qué grato saludarla, pero preocupados estamos los bolivianos en función de este tema del procedimiento de las autoridades del Poder Judicial. Aquella situación se ha truncado, avanza, no avanza. ¿Qué dice el presidente de la Cámara de Senadores cuando también, al parecer, no cumpliendo con sus atribuciones, estaría convocando a Cámara de Senadores, diputados para acelerar esos procesos? Actualícenos, por favor, le pedimos a usted. Bueno, lo que pasa es que se ha producido una coalición legislativa en lo que respecta a las elecciones judiciales. Esta coalición ha sido provocada por el Tribunal Constitucional, que está prorrogado en funciones y que está ilegítimamente ya en representación del Tribunal Constitucional, autoridades que no representan al tribunal porque se han fenecido su mandato. Y sobre un tema que tiene que ver justamente con su prórroga o no, ellos han generado este tipo de situaciones donde se ha bloqueado la posibilidad de la continuidad de las elecciones judiciales, que después, ya sabemos, de muchísimas vicisitudes, finalmente se había logrado establecer una viabilidad y un calendario. En este momento ya se ha fenecido el plazo dentro de las comisiones, el plazo que se le había otorgado según la ley de elecciones judiciales que se generó en el Parlamento. Se ha fenecido el plazo de todo lo que era el proceso mismo de las comisiones para la elección de altos magistrados. Entonces esto está provocando una situación de incertidumbre, de malestar, de dificultad de saber cómo darle continuidad al proceso. En este intento se han hecho varias representaciones exigiéndole al presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el señor David Choquehuanca, que él tome cartas en el asunto, porque a él le toca dirimir esta situación y él debería llamar a asamblea, debería llamar justamente a que haya una asamblea de diputados y de senadores, que es el único que la puede convocar. Y dentro de esta asamblea, darle continuidad al proceso, o sea, generar el calendario, la ampliación, que sería a través de una ley corta. La manera más rápida sería esa. Pero como el señor David Choquehuanca se niega a la convocatoria de asamblea porque no quiere que se traten la ley 073 y 075, que justamente es la cesación de funciones de estas autoridades judiciales, ante ese temor, tiene congelado, ¿no? Todo lo que es el proceso, y él plantea de manera verbal como una declaración de que las comisiones tienen la tuición y deben darle continuidad al proceso. Las comisiones, los presidentes de comisiones plantean que ya se les feneció el plazo de las acciones que tienen que tomar las comisiones, puesto que ya estaríamos extemporáneos. Las comisiones ya habrían cumplido su función para las que fueron delegadas. Pero en todo caso, frente a esta situación que se ha creado, que es un caos creado a propósito, ¿no? Pienso yo, creado a propósito por el partido de gobierno, que no quiere elecciones judiciales, que está trabajando de la mano de los magistrados para emitir fallos a diestra y siniestra. Nos encontramos en este empantanamiento, y yo pienso que la Asamblea Legislativa, con Choquehuanca o sin Choquehuanca, debe tomar una determinación y debe darle continuidad a la elección judicial, porque no es posible que tenga el partido de gobierno y Choquehuanca, aliado, tengan paralizada a la Asamblea Legislativa. Ya tenemos un órgano empantanado, o sea, totalmente bloqueado, utilizado, como es el órgano judicial, y ahora estaríamos permitiendo esta situación. Creo que debe haber una situación de emergencia y debemos, puesto que ya se ha cumplido el plazo de 72 horas que se le otorgó
al presidente del Senado, del Parlamento, David Choquehuanca, los miembros, que somos todos diputados y senadores, deberíamos ver la forma de desempantanar el proceso y darle continuidad a las elecciones judiciales, que son prioritarias, porque el no generarse estas elecciones implica realmente la inviabilidad de la Asamblea Legislativa, o sea, el bloqueo de la Asamblea Legislativa, porque después de esto vendrían las convocatorias a otras elecciones, como primarias, según el modelo del MAS, que eso no tiene que ser admitido, esas pseudo primarias que Evo Morales hizo para convalidarse frente al fallo del 21 de febrero, al referéndum. Él hizo unas primarias pseudos. No vamos a invertir una cantidad impresionante de dinero los bolivianos para hacer otras pseudo primarias y una pelea campal entre los candidatos del MAS. No tiene ningún sentido. Entonces no podemos vivir tampoco como ovejas, ¿no? Si el vicepresidente Choquehuanca, que es presidente nato de la Asamblea Legislativa, no funciona, no quiere cumplir sus funciones, pues nosotros no podemos pecar, todos los parlamentarios, de omisión de funciones. Y debemos tomar una determinación con las dos cámaras y ver la forma de congregarnos y de solucionar y desempantanar este proceso que adrede está siendo bloqueado. Senadora, preocupa la situación y la explicación que usted brinda a Cochabamba y al país definitivamente, cuando al parecer existe la firme intención de no realizarse las elecciones de las autoridades judiciales, por lo menos aquello se visibiliza, no atender el tratamiento de la ley 073-075, de que incluso ustedes como parlamentarios de oposición han denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que organismos internacionales se deberán pronunciar en función de esto. ¿Existe esa firme decisión de continuar con los autoprorrogados, que los llamaron, a las autoridades judiciales, y que nomás el gobierno nacional pueda hacer con ellos y tomar determinaciones que vayan en beneficio de su partido y de sus candidatos y no así del pueblo boliviano? Claro, eso es lo que podemos ver de manera clara, ¿no? O sea, no nos estamos inventando nada, estamos leyendo simplemente los hechos tal como se han presentado, tal como se han generado, que son hechos que vienen de parte del gobierno, con esta, como digo, coalición y bloqueo de la Asamblea Legislativa mediante fallos de un tribunal constitucional autoprorrogado, ¿no? Para inviabilizar el proceso de elecciones judiciales. Entonces eso es evidente, ya no podemos poner duda de que el gobierno no quiere elecciones judiciales, y no las quiere con un único objetivo, que es el hecho de que pretende llegar a elecciones generales con estos autoprorrogados, que le van a ser muy útiles porque lógicamente van a eliminar candidatos de la oposición o de su propio partido, que ahora está dividido. Entonces, con eso pretende el actual presidente Arce Catacora limpiarse el camino, como lo han hecho en Venezuela, Maduro, o como se ha hecho en Nicaragua. Entonces, es clarísima la intención y nosotros no podemos permitir que esta maquinaria de destrucción de la democracia y de construcción de una dictadura pseudo eleccionaria, no podemos permitir que los bolivianos que esto continúe, ¿no? Yo creo que los parlamentarios tenemos que ser el mecanismo de defensa. No estamos en épocas legales, no hay legalidad, ya nos hemos salido de toda la legalidad, de la Constitución, se ha violado la Constitución permanentemente. Entonces no podemos entrar. A mí me extraña cuando a veces pretendemos ser absolutamente legalistas, que el que convoque, que el que no sé qué. No, yo pienso que este es un momento muy importante para los bolivianos, para el país, para salvar la democracia, y nos tenemos que jugar los parlamentarios. Veo mucha pasividad,
O sea, cuando el poder de gobierno viola todo, los autoprorrogados emiten fallos que no tienen ningún sentido porque ya están fuera de sus funciones, y nosotros pretendemos ser legalistas. En muchas cosas hay una forma, creo yo así, de omisión, de no luchar por el país. O sea, creo que acá es el momento que los parlamentarios nos juguemos. Yo soy... soy partidaria de esa porque el país lo necesita, y que tomemos una medida dentro de lo más legal posible, lógicamente, dentro del seno de la Asamblea Legislativa, pero continuemos con las elecciones judiciales. Hay que romper esta situación de bloqueo, esta situación intencional de destrucción del proceso democrático. Senadora, hemos comprendido bastante claro lo que usted está explicando y reitero una vez más, estamos preocupados, pero empecemos a ocuparnos. En este empantamiento, ¿cuáles han sido las salidas constitucionales que ustedes como parlamentarios han podido analizar? Tomando en cuenta de que incluso el Tribunal Supremo Electoral ha indicado que ya estamos con las fechas totalmente desfasadas, ¿no es cierto? Porque hay tiempos que ellos también tienen que tener para poder trabajar y convocar a esas elecciones. Se hablan de candidatos que no han reunido los requisitos, se hablan de más de una veintena de candidatos que quedaron rezagados y son los que han interpuesto amparos constitucionales y que han permitido este retroceso o este estancamiento en este proceso eleccionario. En fin, ¿cuáles son las salidas constitucionales o legales que ustedes han determinado? Algún elemento que usted mencionó es que nomás algunos que estaban en función de gobierno y de poder han violado la Constitución Política del Estado las veces que ellos han querido y ahora no nos permiten situaciones o salidas legales para este tema, advirtió usted, porque recordemos que incluso el 21F, que establece un referéndum que no se hizo caso a los resultados, no se cumplió absolutamente para nada. Entonces estamos en un país donde no se respeta la norma, las leyes en Bolivia. Sí, evidentemente, bueno, venimos de violación en violación, ¿no? Y qué más violación flagrante que prorrogar a los magistrados. Imagínense, cuando tenemos un plazo que está constitucionalizado, tenemos una elección que está totalmente constitucionalizada, con todas las referencias, cómo se debe hacer, qué fechas, qué periodo, quién es el encargado de hacerla, qué es el órgano legislativo. Se ha pasado por encima de todo. Entonces, ¿qué más ya podemos esperar? Definitivamente, la continuidad de este proceso a patadas hasta llegar al 2025, a la mala. Y lógicamente ahí este Tribunal Constitucional es sumamente útil para el presidente actual que piensa ser candidato, porque empezando a eliminar a Evo Morales, que es su opositor mayor en este momento, y luego a todos los candidatos de oposición que no sean oposición funcional, dejando solamente al funcional, que ya lo están fabricando, porque ya es evidente, podemos ver noticias cómo se está fabricando al opositor funcional para invalidar a todos los demás. Entonces queremos que Bolivia ante un problema económico brutal que tenemos, toda la pelea campal que hemos tenido por no permitir leyes perversas que violen la propiedad privada, el derecho de los bolivianos de mantener su trabajo, su fuente de trabajo, de no tener expropiaciones. Y frente a esto, ¿qué queremos? O sea, creo que ya queda, la única resistencia que queda es la del Parlamento, porque el Parlamento representa partidos políticos, pero con una representación y respaldo popular, la más popular que hay, del voto del ciudadano y la deliberación que tiene que haber. Entonces todos los partidos políticos que están representados en el Parlamento tenemos que tener un acto de patriotismo ahora y jugarnos por este país, porque yo pienso que la situación es sumamente crítica. Así como usted expresa su preocupación, yo expreso la mía como parlamentaria. Y la he expresado. Tiene que haber una cumbre política. Tiene que haber una cumbre política donde haya conciencia y donde desde el Parlamento generemos las acciones que sean necesarias para salvar este país. ¿Para cuándo la cumbre política? Vamos a una debacle no solo económica, una debacle política, una debacle social. Es evidente que vamos sin mando. Entonces acá
tiene que tomarse un estamento democrático desde donde uno pueda volver a los caminos de la democracia y de la ley. ¿Esa cumbre política para cuándo podrían ustedes establecer? Porque usted indica que es necesario esa cumbre. Ya para finalizar la entrevista, por favor. Claro, yo pienso que los líderes políticos deben dejar de hacer los cálculos personalísimos de quién va a ser candidato y que primero salvemos el país. Reunámonos sin pensar quién va a ser el candidato, simplemente para decir cómo lo vamos a salvar este país, a través de un órgano que es el legislativo, donde se pueden generar las políticas, se pueden generar realmente el rumbo para volver a enrumbar este país. Entonces, pero eso se tiene que hacer con consenso, no lo puede hacer solo una fuerza política, tienen que hacerlo todas las de oposición y las que quieran sumarse de este más dividido. Pero tenemos que salir de esa falsa hipocresía de que no podemos conversar para salvar este país. Pero hay que salvar este país porque definitivamente no tenemos otra opción ante la gran coalición, como le digo, que se ha presentado. Y estamos dejando que el legislativo quede inviabilizado. Diputados hacen 5 meses que no funciona, no sesiona por voluntad del partido de gobierno y estamos callados. Hacemos esa parodia de que los diputados se reúnen, se inicia supuestamente una sesión y luego se levanta la sesión porque no llegan a ningún tipo de acuerdo, porque no quieren tratar los temas que son de fondo y finalmente son 5 meses que no funciona. Entonces esto realmente ya es una parálisis de otro órgano del Estado. Senadores funcionan, pero ¿de qué sirve si las cosas finalmente se van a estancar en diputados y los temas estructurales tienen que ser aprobados por ambas cámaras? No los puede aprobar solamente senadores. Se le piden asamblea al presidente Choquehuanca y no hace asamblea. Las asambleas que ha hecho las ha manejado de manera magistral, simplemente dando un debate previo y luego la cierra. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Qué más esperamos? Alguien tiene que tener el patriotismo para decir la verdad y salvar este país. Definitivamente, creo que no podemos seguir en respuestas tibias, en cosas que realmente no van a dar una respuesta como corresponde. Aquí se necesita una cumbre política. Y olvidarse de quién va a ser el candidato y decir qué es lo que vamos a hacer a través del órgano legislativo. Eso es lo primero. Senadora, muchas gracias por permitirnos conocer qué es lo que está pasando en el Parlamento Nacional. Esta determinación que tienen muchos parlamentarios, usted decía, 5 meses. Los diputados no sesionan o de alguna otra manera hay conflictos, pero los 5 meses, todos y cada uno de ellos han seguido recibiendo sus dietas, ¿no es cierto? ¿De cuántos sí? 15, 20 mil o más bolivianos continúan recibiendo las dietas. Entonces, sin trabajar, ¿qué ejemplo nos dan algunos padres de la patria? Sin trabajar, sin tener soluciones, sin viabilizar al país, es de que siguen recibiendo sus sueldos. Eso nos preocupa, estamos pagando de nada. Gracias, senadora, por haber estado con nosotros. Escúcheme, están pagando de nada un órgano ejecutivo. Por lo menos el legislativo está todavía ahí para ver cómo podemos contrapesar. El órgano ejecutivo, ministros, están pagando de nada. No pasa nada en este país por orden de ellos. Entonces, yo estoy en contra de esos ataques al legislativo. El legislativo está inviabilizado por esta coalición que se ha creado desde el ejecutivo. No es culpa del legislativo. Entonces pongamos las cosas en su lugar. No es el sueldo el problema. Menos mal que por lo menos todavía existen esos legisladores para ver cómo podemos operar, generar acciones, recursos lo más cercanos a la ley y a la Constitución, porque si no estaría solo ese ejecutivo al que sí le estamos pagando de balde para hundirnos. Entonces, es que yo estoy absolutamente en contra de que siempre se va al sueldo de los parlamentarios. El parlamentario tiene que, le han dado un mandato por 5 años, tiene que estar. Lo que hay que ver es cómo destrabar esas funciones. Y para eso son las cabezas políticas
que tienen que tener una visión con respecto a lo que está pasando en el país. Senadora Sentarrec, muchas gracias, reitero una vez más por ese informe. Y decíamos, hay mucha gente que está ganando sin hacer absolutamente nada, más por el contrario, está inviabilizando las soluciones que deberíamos tener todos los bolivianos, porque para eso son funcionarios públicos, ¿no es cierto? El Ejecutivo y algunos también parlamentarios que ni siquiera quieren hablar, no dan la cara, ¿no es cierto? Entonces simplemente, como alguien dijo, van a levantar y bajar la mano nada más, y de eso hay los sueldos. ¿Y qué beneficio tenemos los bolivianos, aquellos quienes hemos confiado en estos, sean ejecutivo o legislativo, y no tenemos resultado? Yo le agradezco mucho porque usted y muchos parlamentarios están dando la cara y están explicando en qué nos encontramos, en qué estamos fallando y cómo deberíamos dar la solución. Eso es lo que nos interesa conocer. Le agradezco una vez más. Muy buenos días, senadora. Muchas gracias a usted también por el espacio y bueno, siempre tenemos que estar prestos a servir a nuestro país y esto enseña a los bolivianos que tienen que saber por quién votan también, ¿no? Esta es una lección. Gracias. Gracias.